Estamos aquí para cambiar el mundo, estamos aquí porque somos inconformes. No nos gustan algunas cosas de lo que está pasando y tenemos que aprender para transformarnos, para transformar el mundo entonces. Hace 2 días, allá en la Ciudad de México, a unas cuadras de donde yo vivo, una manifestación de mujeres valerosamente tomó por asalto unas instalaciones de la policía directamente para protestar el hecho de que una joven fue violada por 2 policías que no están presos, que conservaron su puesto y que siguen ahí. Y la reacción oficial fue decir que qué bárbaro, pobres las paredes de las instalaciones policíacas. No pobre la chica violada, no qué barbaridad la chica violada, sino qué barbaridad, cómo protestan tan feo. ¿Cómo se atreven a protestar? Tendrían que pedir por favor que no las violáramos, ¿no? Es un mundo muy feo todavía el que estamos viviendo, ¿no? Por eso nos pareció importante hacer una compilación de textos de 2 de las inteligencias más lúcidas de todos los tiempos, de la rebeldía, de la inconformidad. Sus nombres eran Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin. Las 2 eran revolucionarias marxistas, vivieron hace un siglo. Este año precisamente se cumple un siglo del asesinato de Rosa Luxemburgo. Les voy a contar un poco la historia de estas 2 mujeres, pero es increíble la relevancia, la actualidad de su pensamiento. Están viendo un mundo dividido en clases sociales, donde unos cuantos son dueños de toda la riqueza de la sociedad y la gran mayoría tiene que trabajar para esos pocos cuantos, no es dueña ni de su propio trabajo porque lo tiene que vender. Están viendo una sociedad donde la mujer trabajadora no tiene tiempo, ni derechos, no tiene derechos iguales ni tiempo para dedicarse a la única actividad libre que le queda, que es cambiar el mundo. Son cosas que siguen pasando y problemas que seguimos viviendo, ¿no? Les vamos a regalar el libro, porque eso es lo que hace la Brigada para Leer en Libertad, en este caso con el apoyo de una fundación que se llama precisamente Rosa Luxemburgo, una fundación alemana. Nos dio fondos para ayudarnos. Nosotros pusimos el trabajo, la compilación, y ellos pusieron fondos para imprimir este libro de estas 2 grandes revolucionarias. Quizá lo que quiero hacer es contarles algunas, ubicarlos en el contexto para que le podamos sacar el mayor provecho al libro una vez que lo tengamos. No es difícil en general, no es un libro de teoría. Las 2, sobre todo Rosa Luxemburgo, fue una gran teórica, fue una gran científica, pero este no es un libro de teoría. Este es un libro de periodismo revolucionario, discursos y textos breves en general, muy accesibles a todos. Pero quisiera darles algunas ideas de quiénes eran estas 2 mujeres. Rosa Luxemburgo nació en 1873 en un pueblito de Polonia que se llama Zamość. Polonia, en esa época, no era un estado. Era un país, pero no era un estado. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba dividido y que una parte la gobernaba el imperio zarista, otra parte la gobernaba el imperio prusiano y otra parte la gobernaba el imperio austrohúngaro. Rosa Luxemburgo nació en la parte gobernada por el imperio zarista. Siendo muy jovencita se metió a la lucha social, a militar. Entró en un partido que se llamaba sencillamente proletario o proletariado, o sea, un partido de trabajadores. Muy jovencita fue fichada por la policía y tuvo que huir, se fue a Suiza, a Zúrich. Ahí siguió militando, ayudó a fundar el Partido Socialista de Polonia, pero ya saben cómo somos los rebeldes, los socialistas sobre todo, que siempre nos peleamos entre nosotros. Ese partido a su vez se peleó también, rápidamente se cindió en 2. Un ala decía, lo más importante es lograr la independencia nacional de Polonia. Y lo demás, bueno, ya se verá después. Y otra ala, a la que pertenecía Rosa Luxemburgo, decía, los trabajadores no tienen patria. Así, me vale la independencia nacional de Polonia, yo quiero la independencia de los hombres y las mujeres trabajadoras. Y es lo único que me importa.
Y ese grupo fundó un partido que se llamaba la Socialdemocracia de Polonia y Lituania, que eran dos países sometidos al imperio zarista. Aquí quiero señalar una cosa. La palabra socialdemocracia hoy se aplica sobre todo a partidos como el Partido Socialista Obrero de España, el Partido Socialista de Francia, el Partido Socialdemócrata de Alemania, que son partidos muy convencionales, más o menos, quieren simplemente reformar un poquito las estructuras sociales. Pero en la época de Rosa Luxemburgo, la palabra socialdemocracia era como se llamaba el ala marxista del socialismo. Eran los que creían que, para decirlo en pocas palabras, es una doctrina muy complicada, pero para decirlo en pocas palabras, que el desarrollo de las fuerzas productivas es lo que en general hace avanzar la historia, y en este caso se está viendo trabado por unas relaciones de propiedad que ya no corresponden a estas fuerzas productivas, y que para destrabarlas hay que colectivizar los medios de producción, y que la clase obrera es el sujeto social, el único sujeto social interesado en esto. Por eso el socialismo nació junto con la clase obrera. De Zúrich, Rosa Luxemburgo pasó a la que entonces era la capital del movimiento marxista del mundo, que era Alemania, donde viviría en adelante. Ahí conoció a la otra autora de este libro, que se llamaba Clara Zetkin. Clara Zetkin era alemana, era hija de un maestro rural, muy jovencita se había metido al socialismo, era más grande que Rosa Luxemburgo, nació en los años 50 del siglo XIX, había conocido a los fundadores del marxismo, se había correspondido con Marx y había conocido personalmente a Engels, se había casado con un ruso. No se llamaba, por cierto, Clara Zetkin de nacimiento. Eligió el nombre Zetkin, el apellido Zetkin, porque era su compañero, que por cierto murió cuando estaban casi recién casados, y ella un poco, no estaban legalmente casados, por cierto, estaban arrejuntados, felizmente arrejuntados, y ella decidió como homenaje adoptar el apellido Zetkin, que es un apellido ruso. Ella fue la fundadora del ala femenina, de las organizaciones femeninas de la socialdemocracia alemana. Ella fue una pionera de una idea, que es la siguiente. Es verdad que las mujeres trabajadoras y los hombres trabajadores tienen un solo interés, eso es cierto, no está en duda, que es acabar con el capitalismo, que es el que nos oprime a todos y es el que en última instancia produce la opresión especial de las mujeres. Sí es cierto, pero ya los conozco. Ustedes los hombres, como me están viendo a mí, hablan mucho, se ocupan todos los lugares de dirección del movimiento. Si ustedes ven hasta la fecha, los grandes sindicatos, aún los democráticos, o las alas democráticas de los grandes sindicatos, por ejemplo la CENTE, ¿no? Que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en México, que es un sindicato o una corriente sindical muy democrática, muy radical, de una población trabajadora que es 50% femenina o más. Las maestras y los maestros son más maestras que maestros, y sin embargo uno ve la dirigencia de la CENTE y son puro machín, son puro hombre. Entonces Clara Zetkin pensó, lo que tenemos que hacer son organizaciones de transición para que las mujeres socialistas vayan con las mujeres trabajadoras y las hagan sentir que pueden ser dirigentes y las entrenen para convertirse en dirigentes. Y la propia Clara Zetkin se convirtió en dirigente. Esto ocurría hacia la vuelta del siglo, ¿no? hacia el año 1900. En esa época, unos intelectuales de la socialdemocracia alemana dijeron, bueno, ya siendo honestos, lo que nosotros estamos haciendo aquí es simplemente luchar por reformas del capitalismo. Yo creo que no deberíamos decirnos revolucionarios si no estamos haciendo la revolución, simplemente deberíamos adaptar un poquito para que la humanidad fuera paulatinamente avanzando hacia el socialismo. Un señor que se llamaba Bernstein propuso esta revisión del marxismo. Decía además que la ética era universal, que digamos, obreros y patrones tienen los mismos valores y por lo tanto todos estaban interesados igualmente en la justicia social y por lo tanto el socialismo tenía que avanzar convenciendo a algunos capitalistas por la buena de que fueran haciendo concesiones. Y esta jovencita extranjera, esta jovencita polaca, esta jovencita judía, que era Rosa Luxemburgo, se levanta
y escribe una serie de artículos contra Bernstein, teóricos, que se llaman ahora Reforma y Revolución, donde dice, pues no, sí estamos, sin la revolución, nuestro movimiento no tiene sentido. Sí estamos luchando por reformas, pero no se contraponen a la revolución. Nuestro movimiento solo tiene sentido si luchamos por cambiar el mundo de raíz. Y es el proletariado la única clase social que está interesada en eso. No vamos a convencer a los opresores de que sean menos opresores. Esto la hizo muy famosa porque es una argumentación impecable, es una argumentación económica. También ella demostró que el capitalismo era insostenible a largo plazo, que solo podía avanzar aumentando la explotación en vez de disminuirla. La hizo muy famosa. Conoció a otros compañeros, entre ellos se hizo muy amiga de Clara Zetkin. Entre otras cosas, en algún momento brevemente fue su nuera, porque se tuvo ondas con el hijo de Clara Zetkin, que era su amigocha y su camarada. En el momento en que ustedes tal vez sepan que en 1914 ocurrió algo terriblemente grave, más grave que las pestes bubónicas de la Edad Media. Ocurrió la Primera Guerra Mundial, cuando los estados capitalistas de Europa pensaron que para ampliar su esfera de influencias tenían que combatirse unos a otros y tuvieron que convencer a sus poblaciones, incluido a los trabajadores, que en Alemania tuvieron que convencerlas de que los rusos por un lado y los ingleses por el otro eran el enemigo. En Inglaterra tuvieron que convencerlos de que los alemanes y los austriacos eran el enemigo. En Austria tuvieron que convencerlos y así sucesivamente, ¿no? Esto rompe totalmente la idea del internacionalismo proletario, que entendía que los trabajadores no tenemos, y más de alguien tan radical en su internacionalismo como era Rosa. Entonces eso separó al socialismo. Un ala dijo, sí, vamos a apoyar a nuestros propios gobernantes porque lo que importa es la patria. La patria es primero. Y apoyaron la guerra. Los socialistas de Rusia fueron quizá los únicos que no solo no apoyaron la guerra, sino que dijeron, y no queremos tener nada que ver con los socialpatriotas, decían, o sea, con los socialistas pro patria, probélicos, y vamos a fundar una nueva internacional que sea realmente revolucionaria, realmente internacionalista, la Tercera Internacional. Estamos pasando unas listas, es para demostrarle a la Fundación Rosa Luxemburgo que los libros que hicimos se le entregaron realmente a la gente. No es para mandarles propaganda, pueden poner un nombre falso si así lo quieren. Al CISEN se las vamos a vender, pero por un precio muy bueno. No, no es cierto. Entonces Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin y Karl Liebknecht dirigieron el ala del socialismo alemán que se opuso a la guerra. Clara Zetkin organizó un encuentro internacional de mujeres contra la guerra en su exilio suizo. Rosa Luxemburgo fue a dar al bote, a la cárcel, por su oposición a la guerra y pasó muchos años en la cárcel, no era la primera vez. Pero la guerra produjo un gran descontento. En Rusia, los socialistas, el ala revolucionaria de los socialistas, los bolcheviques, aprovecharon este descontento. Habían educado por décadas a los trabajadores de las ciudades rusas. Entonces, el 8 de marzo de 1917, Día Mundial de la Mujer, las obreras de la ciudad de Petersburgo iniciaron una huelga que se convirtió en una revolución. Los obreros se unieron a la huelga masivamente, los soldados empezaron a desertar y a pasarse a la huelga. Total, en unos pocos días, el zar mismo tuvo que abdicar, que renunciar. Y se instauró un régimen de doble poder. Por un lado, los comités obreros eligieron representantes, los famosos soviets, y por el otro los antiguos diputados zaristas establecieron un gobierno provisional para ver si podían medio gobernar. Total, en el mes de noviembre, octubre, según el viejo calendario ruso, los bolcheviques tomaron el poder, los consejos obreros, los soviets, recibieron todo el poder. En Alemania, el mismo proceso tardó un año. En noviembre de 1918, un año después, hace casi un siglo ahora,
los obreros alemanes, igual que los obreros rusos, dijeron ya basta de esta pinche guerra que no tiene nada que ver con nuestros intereses, por las que estamos muriendo, quién sabe para quién, y se levantaron contra el gobierno y tiraron al imperio, al viejo imperio de los Hohenzollern, a la monarquía prusiana, ¿no? Pero igual que en Rusia se estableció un poder dual, por un lado los consejos obreros y por el otro un gobierno de socialistas moderados. Eran precisamente los viejos camaradas de Rosa Luxemburgo que habían apoyado la guerra, ahora apoyaban un gobierno capitalista. Pues bien, igual que en Rusia, los obreros no se conformaron con esto y se levantaron nuevamente una segunda vez, esta vez en enero de 1919, en lo que hoy se conoce como la rebelión espartaquista. Espartaco era un líder de esclavos de la antigüedad y Rosa Luxemburgo, como creía que la emancipación de los oprimidos es obra de los oprimidos mismos y de nadie más, escogió el nombre de Espartaco para su movimiento. Por eso en enero de 1919 hubo esta rebelión espartaquista dirigida por el Partido Comunista Alemán que habían fundado Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y poco tiempo después se uniría Clara Zetkin, Franz Mehring y otros revolucionarios muy importantes. Sin embargo, su partido no estaba tan bien coordinado como el de los bolcheviques rusos. Hizo un levantamiento aquí, otro levantamiento allá, y en cambio los soldados, el ala derecha, los reaccionarios alemanes, estaban muy bien organizados. Habían organizado unos grupos de choque que se llamaban Freikorps, que son el antecedente de lo que después serían los fascistas, que eran grupos de choque de derecha, de soldados bien armados, que pudieron ir de una ciudad a otra reprimiendo el movimiento. El gobierno socialdemócrata arrestó, lejos de sumarse a la revolución obrera, arrestó a sus líderes, entre ellos a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y cuando los Freikorps llegaron a la cárcel pudieron disponer de ellos. ¿Y qué hicieron? Los lincharon a los dos, los mataron muy violentamente, destruyeron el hermoso cerebro de Rosa Luxemburgo, que era una de las pensadoras más importantes de toda la historia, igual que Hipatia de Alejandría. ¿Ustedes saben quién fue Hipatia de Alejandría? Una matemática, una geógrafa de allá de tiempos del siglo IV después de Cristo, que fue asesinada por una turba de fanáticos cristianos, así igual que fue la inteligencia más importante de su época. Del mismo modo, nuestra Hipatia es Rosa Luxemburgo, que fue asesinada por estos tipos en enero de 1919. Su amiga Clara Zetkin se unió poco después al Partido Comunista Alemán y vivió hasta el año de 1933. En 1933 era ya muy grande de edad, era una señora de edad considerable y había sido elegida diputada por el Partido Comunista Alemán. Y entonces, como era la diputada más antigua del Reichstag, como se llama el Parlamento alemán, en el año de 1932 le tocó abrir las sesiones, el periodo ordinario de sesiones, como sería aquí. Y los nazis estaban a punto de tomar el poder. Y ese año, valerosamente, Clara Zetkin dio un discurso llamando a todos los trabajadores de todas las tendencias a unir fuerzas para detener el avance de los nazis. Por desgracia no fue escuchada, las tendencias obreras se mantuvieron separadas y separadas fueron derrotadas por la bestia nazi. Clara Zetkin, cuando Hitler toma el poder en 1933, Clara Zetkin se tiene que exiliar. ¿A dónde va? A la Unión Soviética. Ella era una militante comunista, había participado en el movimiento comunista internacional y se va a la Unión Soviética, pero ya estaba muy grande y en las condiciones del exilio y la pobreza muere en la Unión Soviética en Moscú en 1933, el mismo año en que Hitler llega al poder. Hicimos esta compilación de libros porque no se consiguen o no se consiguen suficiente los textos de estas dos grandes mujeres. Y le pusimos un énfasis especial a las cuestiones sociales en general y a la cuestión de la mujer en particular. Las dos escribieron al respecto. Clara Zetkin hizo de este tema el tema fundamental de su vida. Por este tema me refiero a la conjunción entre el movimiento por la emancipación de la mujer y la lucha obrera. Y Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo no se preocupó tanto por este tema, pero no podía dejar de hablar de ello. Y Rosa Luxemburgo, aparte de ser una economista increíble, una científica de la economía increíble, una estratega revolucionaria,
una mujer muy valerosa, era una escritora increíble, una de las mejores plumas del marxismo de todos los tiempos. Y en esta compilación quisimos un poco hacerle justicia a esa Rosa Luxemburgo, escritora, periodista, que escribe cosas fantásticas, ¿no? Tenía una pluma súper tajante, radical. Parecía que escribía fuerte, ¿no? Hasta en el papel. Por ejemplo, sus polémicas contra lo que ella consideraba una política burguesa, el sufragismo, el feminismo no socialista, ¿no? El feminismo burgués, dominante, por ejemplo, en Inglaterra. Y ella decía cosas bien fuertes, decía, la mujer burguesa, el burgués es siempre un parásito de la sociedad porque no trabaja, no produce nada, lo alimentamos todos los trabajadores sin que él produzca nada. Su esposa es el parásito del parásito, porque menos trabaja. No, se le excluye de la propiedad, pero ella delega el trabajo doméstico en la mujer trabajadora, en sus sirvientas. Son palabras muy fuertes, ¿no? Uno se queda, ¡ay! ¿Tanto así? Y sí, decía, la frase que le da título a este libro, de Rosa Luxemburgo, es: para la mujer burguesa, todo el mundo es su hogar. Es decir, quiere lograr la igualdad que no tiene, la igualdad dentro del hogar. Pero para la mujer proletaria, su hogar es el mundo. Quiere lograr no solo la igualdad en su hogar, sino la igualdad entre los hogares. Entre los hogares. O sea, que el hogar de la sirvienta sea igual al hogar de la patrona, o mejor dicho, que no haya sirvientas, evidentemente, ¿no? Un mundo con sirvientas no es un mundo igualitario. Por eso para las trabajadoras no basta, ¿no?, que ella y su marido se compartan las 20, las 12 horas de trabajo que tienen como obreros y dediquen el poquito tiempo que les queda igualitariamente a cuidar a su familia, mientras los burgueses se reparten equitativamente las 24 horas de ocio que tienen como burgueses. Eso no es lo que querían, ¿no? Pero si eso decía al movimiento femenino, que tenía que aliarse al movimiento obrero, al movimiento obrero le decía algo no menos fuerte y no menos cabrón. Si ustedes, movimiento obrero, no defienden los derechos iguales de la mujer, no combaten la opresión especial que sufren las mujeres en esta sociedad, no tienen derecho a llamarse socialistas ni a llamarse nada. En particular, tiene un artículo sobre el sufragio femenino, ¿no? Ella dice, no, nosotros somos socialistas y queremos la revolución. Entonces el sufragio pues realmente parecería que no es nuestro fin. Y sin embargo, si el movimiento obrero no hace suya la lucha por el sufragio femenino, no estará luchando contra la opresión medieval a la que está sometido el propio movimiento obrero. A mí me parece que un buen símil para nuestra época, ahora ya se consiguió el sufragio universal, ¿no? El sufragio para las mujeres. En México se concedió en los años 50, en la Unión Soviética se concedió el primer día de la revolución, evidentemente, o sea, en 1917. Aquí se concedió en los años 50. Parecería que ya está ganada la igualdad, pero las mujeres todavía no tienen derecho a disponer de su propio cuerpo. En muchas partes del país no tienen derecho al aborto, para decirlo en una sola palabra, que es la última barrera para hacerse dueñas de su propio cuerpo. Si el movimiento obrero no lucha porque todos seamos dueños de nuestro propio cuerpo, es decir, que las mujeres tengan derecho al aborto libre y gratuito, estará dividido, maniatado, etc. Si el movimiento obrero no lucha por educar a sus propios miembros en combatir el imbécil machismo que domina en esta sociedad, no tiene derecho a llamarse movimiento obrero emancipatorio, ¿no? Un revolucionario ruso, León Trotsky, decía una frase que me gusta mucho: los revolucionarios, si queremos cambiar el mundo, tenemos que aprender a verlo desde el punto de vista de las mujeres. Yo con esto me imagino algo muy concreto, ¿no? Me imagino una escena de mi propia vida. Yo, siendo niño, en una sobremesa familiar, después de una comida con abuelos, tíos, etcétera,
¿Dónde aprendí a pensar y hablar? Pues después en la sobremesa, el abuelo se para en cualquier familia mexicana y se echa una explicación muy bonita sobre cómo eran los tranvías en su época. Luego se para el padre y se echa una explicación sobre cómo él estuvo en el 68 y fue muy valiente. Y luego el hijo le dice, ¿tú qué opinas, muchacho? Y el hijo dice, bueno, sí, yo también. Y así va aprendiendo a hablar. Y la abuela y la mamá y la hermana en la cocina lavando los platos para que nosotros podamos estar aprendiendo a hablar como estoy yo hablándoles ahora, ¿no? Es una, no me pasa por alto la contradicción de que sea un machín aquí hablándoles de este tema. Sí tenemos que hacer un trabajo especial para formar compañeras que vengan a presentar libros como estos. Lo hemos hecho, lo hemos tratado de hacer. Esta es la primera vez que presentamos este libro conmigo solo. Porque las compañeras que usualmente lo presentan, una no pudo venir porque tenía trabajo y otra se mudó a otro país en estos días. Entonces, pero no está bien, no es natural que sea difícil conseguir compañeras para presentar un libro como este. Tenemos que formarnos y formarlas. Tenemos que tomar el consejo de Clara Zetkin y organizar lo que haga falta para liberar el poder de la mujer trabajadora para todos nosotros. Hay otros temas que tocan estas dos mujeres. Por ejemplo, incluimos aquí el discurso de Clara Zetkin alertando contra el fascismo, su último discurso en 1932. Incluimos un maravilloso texto, varios maravillosos textos de Rosa Luxemburgo, entre ellos uno maravilloso que se llama Contra la pena capital. Es un texto en el que ella, recién salida de la cárcel, le dice al gobierno de los socialdemócratas moderados que son unos pusilánimes y unos cobardes porque no han cumplido una deuda de honor. ¿Con quién? Ya nos liberamos los presos políticos, la revolución nos liberó a los presos políticos, dice Rosa Luxemburgo, pero ya siguen muchos presos. ¿Quiénes son? Los presos comunes, los ladroncitos. Si hubiera sido ahora, hubiera dicho los narcomenudistas, las prostitutas. ¿A esos quién los va a liberar? Son también víctimas del capitalismo. Y dice, cuando Karl Liebknecht y yo fuimos liberados y salimos de la cárcel, donde nos tenía alojado el Estado prusiano, miramos hacia atrás, vimos a esos compañeros y les juramos que no nos olvidaríamos de ellos. Por eso, Rosa Luxemburgo luchaba contra la pena de muerte, la pena capital, como un arma del Estado burgués contra su propia población, ¿no? Sin meterse a si son culpables o inocentes, si se lo merecen o no se lo merecen. Rosa Luxemburgo era una materialista, no creía en esas cosas, creía que la humanidad tiene derecho a ser feliz y libre, y luchó y dio la vida por eso, ¿no? Incluye también un texto muy bonito, periodístico, sobre un suceso que pasó creo que en 1912, si no me equivoco, en Berlín. Una Navidad hubo una ola de muertes entre los indigentes de Berlín, entre la gente sin hogar de Berlín. ¿Por qué? Porque un albergue para indigentes aparentemente había dado arenque podrido o aguardiente adulterado a los indigentes que celebrando Navidad comieron estas cosas y se murieron por decenas. Y eso quitó la careta de hipocresía de la sociedad alemana, ¿no? Pasaron muchas cosas. La emperatriz, la esposa del Kaiser, quiso pronunciarse, ¿no? Como Trump ahora en la masacre del Paso, todos los políticos siempre tienen la obligación de pronunciarse y decir, qué lamentable, quiero darle mi más sentido pésame y no encontraban a las familias de los indigentes porque eran anónimos. Eran gente sin nombre, eran pobres, trabajadores que habían perdido sus trabajos, trabajadores que habían perdido la salud y no podían seguir trabajando, gente que se había quedado un poco loca o que simplemente se había agotado por la vida y terminó en el albergue. Entonces la emperatriz le mandó sus condolencias al alcalde de la ciudad y dice Rosa Luxemburgo, y curiosamente el alcalde no era ni pariente de los muertos y tampoco había comido el arenque ni el aguardiente adulterado a pesar de su buen precio en el mercado, ¿no? O sea, tiene este humor negro, este humor cabrón, que te hiela la sangre. Es una gran periodista revolucionaria. Incluimos también uno de sus últimos escritos, que es un comentario sobre la Revolución Rusa, en el que Rosa Luxemburgo, que siempre era muy crítica, dice, bueno, estos camaradas, los bolcheviques,
se pasan un poco de autoritarios a veces, la dictadura del proletariado tendría que ser más democrática, pero dice, eso no es lo importante, hay que separar, son sus palabras, lo accidental de lo fundamental. Ellos actuaron así porque no podían actuar de otra manera, porque están aislados en Rusia. Es responsabilidad de nosotros, de los líderes del proletariado alemán y occidental, el que no dejemos que la revolución rusa quede aislada. Es nuestra responsabilidad cualquier defecto de esa revolución, y el futuro, dice sus últimas palabras, pertenece al bolchevismo, que son palabras muy fuertes para alguien que no era bolchevique, sino una revolucionaria muy crítica, que se la pasaba discutiendo con Lenin y con Trotsky. El mismo artículo discute todavía con ellos, pero concluye con esas palabras tan poderosas. Después de la muerte de Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin contribuyó a formar la Internacional Comunista que Lenin y Trotsky fundaron, y ella dirigió el ala femenina o la Internacional Comunista de las Mujeres, y escribió muchos textos al respecto, e incluimos como apéndice de este libro, finalmente, unas de las tesis que en 1921 redactó Clara Zetkin, fueron después discutidas con las camaradas, con las bolcheviques rusas, que eran otras mujerones increíbles, y son las tesis como fueron aprobadas por el Tercer Congreso de la Internacional Comunista en 1921 sobre trabajo entre las mujeres, que me parece que sigue teniendo una enorme validez. Aquí le paro. Quisiera que dejáramos hablar a las compañeras si tuvieran algo que decir. Yo sé que todos queremos decir algo. Los hombres somos muy buenos, además le tenemos fobia al silencio, ¿no? Si alguien pide opiniones, todos los hombres vamos a levantar la mano, o no todos, pero sobre todo los que como yo tenemos cierta edad, aunque me vea yo joven, nos gusta mucho hablar. Pero quisiera invitar en particular a las compañeras, si tienen algo que decir o hablar, que se animen y hagan algún comentario o pregunta. Ya estamos repartiendo libro, y pues muchas gracias, aquí le paro. La compañera después. Hola, yo soy Ana María y sí, mi pregunta es que si fue difícil hacer la compilación, porque encontrar textos de mujeres es difícil. O sea, inclusive las escritoras de los 1920 ya no encuentran los libros y son las precursoras del feminismo de hoy. Entonces sí, mi pregunta es si les costó mucho trabajo encontrar los textos para la recopilación. Ahí hay otro, perdón. Sí, es muy importante, o sea, es políticamente revelador lo difícil que fue encontrar estos textos. Afortunadamente existe una página que se llama marxist.org, que recopila cosas que fueron publicadas en distintas épocas en distintos países. El problema es que lo hicieron traductores, algunos, sobre todo de Rosa Luxemburgo, los hicieron traductores muy buenos, pero sobre todo los de Clara Zetkin los hicieron quienes, militantes anónimos de organizaciones de Perú, de México, de España, con sus recursos que no eran muy buenos. Entonces, de las dos encontramos bastante material, pero no todo en un estado publicable, ¿no? Entonces, incluso para leerlos costaba trabajo. Entonces hubo que echarle muchas ganas a leerlos para ver si les podíamos entender y luego retraducirlos. Además, nosotros tampoco tenemos recursos del alemán, les dimos crédito a los traductores cuando pudimos, pero cuando no, pues simplemente dijimos qué organización hizo el trabajo. Pero es muy notable, ¿no?, que estos libros no estén publicados en una edición de lujo, en todo el movimiento, que no se encuentren, que una pequeña organización como nosotros tenga que editarlo. Por eso, está mal que lo diga, pero es de mis mayores orgullos haber trabajado en este libro. Me siento muy bien de haber llevado, me encantó el resultado. El mérito es de ellas, desde luego, no mío, pero qué buen libro, de verdad, qué buen libro estamos llevando ustedes, qué actual, etcétera. ¿Alguien más? Sí, la compañera acá. Gracias. Bueno, permítanme presentarme, soy Lidia Solano Berumen, soy la creadora del neofeminismo. He venido luchando por mucho tiempo
se han estancado todas las posibilidades de lograr una comunicación, ya que he visitado diferentes medios de comunicación, les he regalado incluso mi libro y no les interesa para nada dar a conocer este movimiento. En pocas palabras voy a ser muy clara y muy concisa sobre en qué consiste el movimiento neofeminista y por qué lo creé. Me di cuenta que el hombre y la mujer a través del tiempo, y como lo dijo el compañero, ha tenido vicisitudes políticas, sociales, y que ha caído en una contradicción evolutiva e histórica. Realmente el neofeminismo que he creado es la unión, el amor y el respeto entre hombres y mujeres. No tenemos por qué vivir en el eterno conflicto. Yo creo que ese conflicto se ha creado precisamente a raíz de los cambios económicos que se han gestado en la humanidad, pero se ha perdido el objetivo específico y claro de que el hombre y la mujer pueden crear un gran equipo, donde él es el rey y ella es la reina y ninguno de los dos va a tratar de destronar en el hogar, en la sociedad, en el campo laboral y político a nadie. Yo creo que por eso se ha recibido mi libro y se ha llegado a tirar a la basura, porque el mundo en sí le encanta el caos, le encanta el conflicto, le encanta vamos a ver quién tiene el poder. Y en este nuevo movimiento que yo he creado, ni el hombre ni la mujer están luchando por el poder, están luchando por ser felices, por comprenderse y por ser un gran equipo. Y creo que en el mundo actual, donde todo mundo puede percibir y observar que la violencia, la gestación también del conflicto es parte integrante en todo el acontecer diario, al prender la tele, al estar con tu familia, pues no gusta. Realmente la palabra armonía, amor, tranquilidad, se les hace fíctica. Es decir, que no puede existir en este mundo, porque en este mundo está el caos y es el conflicto eterno. ¿Cómo va a existir la armonía y la comprensión de los dos sexos que toda la vida han estado verdaderamente en continuo acecho a ver quién tiene el poder? Mi libro se llama "Y la mujer hizo al hombre", y parte de que esto esté pasando bajo subterfugio y aunque no se quiera aceptar, es la mujer la que también ha tenido la consecuencia de estas acciones. Mi página en Facebook es Neofeminismo. Mi nombre es Lidia Solano Berumen. Parece que se ha extendido más el apoyo en otros países sobre mi movimiento que en nuestro propio país, yo siendo mexicana, nacida en el puerto de Veracruz. Creo en la felicidad, pero creo que la felicidad la tenemos que lograr a base del conocimiento, de la empatía, el saber poner uno, hombre, en el lugar de la mujer y entender lo complejo que es ser mujer, y la mujer ponerse en el lugar del hombre y entender lo complejo que es ser hombre. En nosotros está que reine el entendimiento y la comprensión, pero tenemos que romper muchos patrones sociales, psicológicos, que nos han atado a ese eterno conflicto de la lucha de sexos. Que tengan un excelente día. El que quiera estar en comunicación con Neofeminismo, muchas gracias. Mi correo electrónico es lidiaberumensolano@hotmail.com, aunque mi nombre es Lidia Solano Berumen, o sea que van a tener que cambiar el apellido para entrar en el correo electrónico de su servidora, y pues ver la posibilidad de que se extienda este concepto. Queremos transformar el mundo, la única manera que podemos hacerlo es que esa lucha de sexos termine, y en lugar de eso nos demos cuenta que podemos hacer un gran equipo para cambiar este mundo, el hombre y la mujer unidos por un mundo mejor. Gracias. Se me ocurrió contarles una. Gracias, espero que la compañera pueda quedarse para que quien esté interesado pueda hablar directamente con ella. Se me ocurrió, me acordé de una frase de Rosa Luxemburgo. Es que yo de veras no tengo aquí más que, o sea, mi único
aportaciones, transmitirle ideas de gente mucho más inteligente que yo, en este caso, estas dos mujeres. Pero entonces voy a decir una frase de Rosa Luxemburgo. Escribía unas cartas padrísimas, era una gran escritora de cartas. Una vez que estuvo presa, en 1905 fue a Rusia, a la Polonia rusa, que era su tierra natal, fue arrestada durante la revolución. Afortunadamente había contraído un matrimonio ficticio en Alemania y por eso era ciudadana alemana. Entonces las autoridades zaristas, claro, le pusieron una golpiza, le hicieron un simulacro de ejecución, que es algo bien fuerte, pero eventualmente la dejaron libre a los pocos meses y regresó a Alemania y se fue de vacaciones. Le gustaba vivir bien, le gustaba ser feliz como a todos nosotros, y se fue de vacaciones y desde las vacaciones les escribía a sus camaradas, sus amigos alemanes, y esta es la frase: estoy muy contenta porque no hay nada para mí tan feliz como la libertad, el sol y la paz. Bueno, sí, hay algo mejor: la libertad, el sol y la batalla. Porque Rosa Luxemburgo, como Marx, creía que la felicidad era la lucha por la felicidad. ¿Me explico? En un mundo jalado por contradicciones, su felicidad no se contraponía a la lucha por un mundo mejor, era la lucha por un mundo mejor. Yo personalmente nada más quiero decirles, como hombre, les quiero contar un secreto. Ser hombre es facilísimo. O sea, ser trabajador es muy duro, ser humano es muy duro. Pero que a mí no me enseñaron a barrer, yo lo aprendí adulto en la militancia, a barrer, algo tan sencillo. A mí no me enseñaron a hablar muy bonito, a pensar, a lucirme, a ser un pavo real, como me ven aquí. No digo que sea culpa de los hombres, es culpa de un sistema social, pero sí la tenemos muy fácil los hombres, ¿no? También por lo mismo hablamos sin tener mucho que decir, y en cambio las compañeras cuando hablan es porque tienen algo importante que decir o que preguntar, ¿no? Especialmente las jóvenes. Como maestro, no sé y como conferencista, no sé si les ha pasado a los que sean maestros, entre más jóvenes más cuesta trabajo que hablen las compañeras, también los compañeros, pero… Y miren, no estoy yo aquí para recriminar a las compañeras de que pues trabajen, pues pónganse a darle. No es tan fácil. Pero sí quiero recriminar a los compañeros a que se callen un poquito y dejen un poquito de silencio a ver si las compañeras lo ocupan, porque lo que tengan que decir va a ser muy importante, sobre todo en el movimiento obrero, sobre todo en la lucha social, en los partidos de izquierda. ¿No? Yo me quiero referir a los hombres a decirnos: aprendamos a callarnos un poco y a escuchar. No sé si alguien más tenga una pregunta o comentario que hacer. ¿No está de acuerdo? Muy bien, exprésese. ¿Cuál fue la sugerencia? Sí, es una sugerencia. Y yo creo que los trabajadores tenemos que hablar, todos tenemos que aprender a hablar y a entrenarnos, pero todos y todas. Sí. Sí, hay que estar preparado, hay que prepararse. Ese es el punto, para eso es este libro, para irnos preparando. Dice el compañero que para hablar hay que estar preparado y tiene toda la razón. Sí, haber vivido los momentos, no nomás cuando se hablan, no nomás se habla porque se le ocurre a uno. También eso hay que valorar, también eso es lo que tienen aquí, que tenemos aquí, que en la mayor parte de las gentes mexicanas como que no estamos acostumbrados a valorar cualidades. ¿Ya me entendió? Ese es un problema que tenemos. Muy de acuerdo. Y ahí nos hundimos porque pues agarramos hasta, castigamos hasta al que tiene buenas cualidades y sobresalientes. Es como dice el dicho, todos con todos rabones. No, hay que diferenciar. De acuerdo. Adelante, compañera. Gracias. Perdón. Dejemos que hable, antes de que hable por segunda vez, dejemos que hable si alguien quiere hablar por allá. ¿Entendí? Entonces,
¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Se animan? ¿O le damos la palabra a la compañera? Seamos breves para animar a todos a hablar, ¿no? Compañera, seamos breves para animar a todos a hablar. Yo nada más quiero darle las gracias a usted y a las jóvenes, a la casa editorial, a este libro, porque ya nadie regala libros. Bueno, yo sí regalo y mañana voy a regalar también libros. Los que quieran venir con Y la mujer hizo al hombre, voy a venir y voy a regalar libros. No sé, mañana todavía continúa, ¿no?, la feria. Y en la tarde hasta el domingo. Sería, muy bien, en la tarde sería. Pero sí en especial al ponente, porque está verdaderamente tocando un aspecto trascendente para la humanidad. Y muchas gracias. Creo que debemos, todos los que estamos aquí presentes y sobre todo los que recibimos el libro, saber decir gracias, porque ya también, ¿qué está pasando en nuestro mundo? Que ya no sabemos ser agradecidos. Realmente un libro es una ventana que nos da la posibilidad de conocer mundos diferentes, y eso lo dice también un gran escritor. Muchas gracias, eso es todo. Tiene razón, pero a quien hay que agradecerles, porque son grandes ideas, es a Rosa, a Clara y también a los hombres que les dieron estas ideas, ¿no? Yo no hice nada, yo nomás les transmití estas ideas muy buenas, que son de Marx, de Bebel, porque es un socialista alemán que escribió sobre el tema, de Engels y de Lenin y de Rosa Luxemburgo y de Clara Zetkin, que pues escribieron estos textos que realmente son muy, muy buenos, son muy, muy buenos hasta como literatura. Si no les interesa a ustedes la lucha social, si no les interesa cambiar el mundo, aún así lo van a disfrutar. Digo, no son para cambiar el mundo, pero están tan bien escritos por Dios que lo van a disfrutar. También, bueno, nada más decirles, le puso Rosa Luxemburgo Espartaco a su movimiento porque creía que los oprimidos, los trabajadores, son quien va a liberar a los oprimidos, a los trabajadores. Espartaco era un esclavo, no era un pensador que se le ocurrió que sería muy bueno que los esclavos fueran iguales, era un esclavo, porque solo los esclavos tienen interés en liberar a los esclavos, ¿no? Como trabajadores, organicémonos. No nos conformemos con menos, no nos conformemos con un gobierno esclavista menos corrupto. Está muy bien luchar contra la corrupción, está muy bien pedir menos corrupción cada vez, pero relaciones sociales esclavistas siguen siendo relaciones esclavistas por más o menos corruptas que sean, ¿no? No es un llamado a la animosidad, porque todo está socialmente determinado. Los opresores oprimen porque pueden y oprimiríamos nosotros, todos lo haríamos si estuviéramos en la misma posición. Si alguien nos lava los trastes, vamos a no lavarlos nosotros. Si alguien nos cuida a los niños, vamos a no cuidarlos nosotros. No es una cuestión personal, no es una cuestión moral, es una cuestión de sistema, ¿no? Por eso creo que hay que aprender muchísimo, ser muy modestos en lo que no sabemos, o sea, reconocer todo lo que tenemos por aprender. Y bueno, esta feria sigue. Vamos a tener un programa muy bueno todas las tardes. La Brigada para Leer en Libertad hace este tipo de cosas, regalar libros. Creemos que el libro no es algo, no lo hacemos para hacernos ricos, es una mercancía. Está bien que lo sea, los libros se venden, está muy bien que se vendan, pero nosotros queremos, y creo que no se contrapone, ¿no? Nosotros les regalamos libros. Si los libreros se enojaran, no se enojan, les encanta que regalemos libros, pero si se enojaran les diríamos, hagan ustedes de cuenta que somos como el narcomenudista que regala drogas afuera de la escuela para que la gente se enganche. Así somos nosotros, regalamos libros para crear lectores, y eso creo que no, lejos de competir con las librerías y las editoriales, les estamos creando un mercado. Y eso es lo que ellos no han hecho. El mercado, las grandes editoriales, las grandes librerías, por años parece que se han boicoteado a sí mismas, haciendo libros cada vez más caros, más inaccesibles a la gente, y pues la gente cada vez menos se acostumbra a leer y cada vez se lee menos. Pero creo que la gente, cuando sabe que esto le toca, que es su responsabilidad cambiar su propia vida, lee, piensa y discute.
Muchas gracias, nos vemos mañana.